Cuando trabajo con una familia a mejorar el problema de conducta de su perro, una de las primeras cosas que hacemos es volver a conectarlo con su esencia. Que vuelva a usar mucho su olfato, que juegue, que muerda, que tironee, que socialice con otros perros y personas y sobre todo que tenga un vínculo afectuoso de respeto con sus seres queridos. O sea, que vuelva a su esencia, que vuelva a conectar con ser perro. A nosotros nos ocurre lo mismo. Necesitamos volver a conectar con nosotros, con lo que sentimos, con lo que realmente queremos, con las excusas que me pongo para no poder comenzar o tomar decisiones que realmente me conecten con mi esencia. ¿Por qué todo esto? Porque en ese lugar es donde brillamos, donde está nuestra mejor versión de nosotros, donde contagiamos al resto y también inspiramos a que el otro se vuelva una mejor versión de sí mismo. Te invito a escuchar la transformación que trae tu perro a tu vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá nuevamente en un nuevo episodio. Nada, este episodio va a ser el número 60, así que lo voy a festejar como número 60, pero en realidad el otro día revisando, este va a ser el número 64. Así que hoy a este episodio vamos a poner número 60, pero a partir del próximo vamos a respetar a todos los episodios que hemos realizado, así que el próximo va a ser el número 64. Dicho esta cosita, comenzamos a profundizar en este viaje que nos invitan los perros. Pero, o sea, íbamos a manejarnos en dos conceptos. El primero es algo que escuché hace mucho tiempo y me encantó. En nuestra vida, ¿qué es el siguiente? En nuestra vida ya tiene un camino trazado por la entidad que vos le quieras poner, ya tiene un camino. Pero existe el libre albedrío, el cual te permite no seguirlo. Pero en realidad, el libre albedrío no significa que hagas lo que se te da la gana, sino que elijas libremente volver al camino. Me pareció un concepto hermosísimo. Y el segundo concepto en el cual vamos a desarrollarnos hoy tiene que ver con este concepto, esto que decimos de dársela contra la pared. Esto decimos cuando vemos los pensamientos y comportamientos de algún ser querido, de alguien, y decimos que eso que está haciendo muy probablemente lo lleve a lastimarse, a darse la cabeza contra la pared. Y vamos a estar desarrollando estos dos conceptos, vamos a ver cómo se unen y cómo son de vital importancia en nuestra vida. El primer concepto, esto de elegir libremente volver al camino, lo vamos a explicar de la siguiente forma. Vamos a responder la pregunta de ¿quién sos? ¿Cómo te definís? Digamos? ¿Quién es? En este caso, por ejemplo, ¿quién soy yo? ¿Quién es Francisco? Esos pensamientos que están surgiendo con respecto a quién sos vos, cómo te definís, qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan, de qué país sos, de qué religión, de qué país político, de qué político, no me sale la palabra. Bueno, no me sale, pero vos me entendés. Sos, este, son esos pensamientos que tenés acerca de vos. ¿Qué es lo que estás haciendo con esos pensamientos que estás teniendo de vos? Te estás minimizando. Y ahora vamos a llegar a por qué es que te estás minimizando. Pero primero vamos a explicar esto de esta definición que estoy haciendo yo de mí y que no tiene que ver con nuestra esencia. ¿Por qué no tiene que ver con nuestra esencia? Por lo siguiente. Todos esos pensamientos que vos estás teniendo son producto de tu forma de pensar. No son productos de tu esencia, no son productos de tu vida. Pensá lo siguiente, vos te pensás como sos, pero esos pensamientos vinieron después de que vos tomaste vida, o sea, el bebé que fuiste no tenía pensamientos acerca de vos, sin embargo ya existía. Por lo tanto, aquello que te está dando vida es, estuvo antes de tus primeros pensamientos acerca de vos. Bien, a estos pensamientos que tenemos de nosotros le llamamos ego. El ego puede ser egocéntrico, que por ahí es el más conocido, pero también puede ser amable, puede ser tacaño, puede ser generoso, grosero, educado, negativo, positivo, ah, malhumorado, alegre. Todas estas formas son
ego. Y también vamos a ver que todas estas formas a la vez no son egos, sino tienen que ver con cómo son encaradas. Pero pensadas desde el pensamiento, desde esto que estás usando para definirte, son ego. Vos te podés considerar una persona súper buena, amable, respetuosa con los demás, pero si está basado en el ego, cuando vos te digan que eso vos sos o sentís que sos no es así, te toque, te duela, es porque está haciendo desde el ego. Y el ego lo que quiere es justamente justificar esa forma de ser. Va a justificar que vos porque sos amable. Va a justificar porque sos tacaño. Va a justificar porque sos malhumorado. Va a justificar porque hay que ser alegre. ¿Te acordás de la película? Seguro que la vimos todos. Si no la viste, anda a mirarla. La película Intensamente de esta nena que mostraba el mundo interior de su vida, de sus emociones. Y que estaba alegría. Y alegría todo el tiempo quería evitar que las otras emociones tomaran el control. ¿Por qué? Porque ella sentía que era la correcta. Bueno, eso mismo hacemos nosotros en nuestro estado egoico. Cuando ella pudo evolucionar, digamos, darse cuenta de ese estado egoico que tenía, ahí le pudo dar la bienvenida a la tristeza y juntas darle un nuevo significado, una nueva emoción a esa nena. Por ejemplo, me voy un segundito, recordemos que para la medicina china cualquier emoción en exceso es mala. La alegría en exceso es mala. Ahora retomemos el proceso de cómo es que te minimizas. Tenemos un ser vivo, ¿sí? O sea, un ser vivo que acaba de nacer con todas las posibilidades y capacidades. Dentro de todas esas posibilidades y capacidades que tiene, elige quedarse con una, con el pensamiento, ¿sí? Tiene las emociones, tiene un montón de otros cuerpos, digamos. Pero elige quedarse con la más reciente, que es el pensamiento. Entonces, a través de ese pensamiento, sí, o sea, si todas las posibilidades que tiene se enfocan en el pensamiento. O sea, de todas sus posibilidades ya se minimizó, se quedó con que el mundo es lo que ve, sus pensamientos. Ahora, con el pensamiento, que también tiene sus propios límites, comienza a definirse, comienza a decir yo soy humano, yo soy de tal año, vivo en tal país, tengo tal familia, tengo tal pareja, soy de tal equipo, soy de tal religión, soy de tal partido. Se empieza a definir, definir, definir. Y lo que está haciendo en esa definición es justamente de ese ser vivo que agarra el pensamiento, con esos pensamientos empieza a definirse y cada vez se va achicando más su perspectiva del mundo o de la vida. Entonces ahí es cuando nos volvemos a minimizar. ¿Por qué? Porque cuando cualquiera de esos conceptos yo me sienta amenazado, ¿sí? Aparezca un partido político que es mejor, otro equipo sea mejor que el mío, otra persona me moviliza cosas que no es mi pareja, eh, me quiero ir a vivir a otro país, o en otro país me siento cómodo, pero acá está mi familia. Todas esas cosas que empiezan a atacar esa forma de pensar, donde yo me veo afectado, son las que me muestran que me estoy manejando dentro del ego. ¿Por qué? Porque si yo me diera cuenta de esta situación y cambiara de equipo, de partido político, de pareja, de familia, de país, y eso me llevara a mi lugar de plenitud, ¿sí? De estar feliz, no habría ningún problema, porque siempre me estaría moviendo en esa conexión conmigo mismo. Me acuerdo que mi abuela siempre usaba el chiste de decir, yo soy el equipo que gana, entonces nunca estoy triste. A lo sumo estoy empatada. Dice. Va un poquito, sacando el humor, va un poco por ese lugar, es decir, es ir conectando pero es distinto ir conectando con la esencia que ir respondiendo a los deseos o distintos, a los impulsos, ¿sí? A los impulsos. Bien, explicado esta situación de la esencia, ¿sí? Y cómo nos achicamos, cómo nos personificamos, cómo
nos hacemos un ego. Vamos a volver a el tema del libre albedrío, esto de poder elegir libremente, volver a esa esencia, volver a ese camino. Tu esencia sabe el camino, está conectado muy íntimamente con ese camino pensado para vos. Que pensarlo de esta manera, es decir, es tu, tu familia, tus padres, pudieron haber tenido unos deseos para tu vida, que estudies X carrera o que trabajes de tal o cosa, que seas productivo, digamos, tuvieron una idea para vos. Sin embargo, vos no querías eso para vos, pero por ese mandato familiar lo terminaste haciendo y te alejaste de aquello que querías seguir. Básicamente estamos hablando de eso. Cuando nosotros no conectamos y no respetamos ese mensaje interior, nos vamos alejando del mismo. Y cada vez que nos vamos alejando, como el perro que se aleja de su equilibrio, de su esencia, de poder olfatear, morder, perseguir, correr, jugar, sociabilizar, va siendo cada vez un perro más infeliz. Empieza a ser un perro que empieza a tener problemas de conducta. Empieza a ser un perro que empieza a tener enfermedades. ¿Por qué? Porque no está conectando con su esencia. Porque recordemos justamente esto, que lo primero que hacemos cuando trabajamos con un perro es ver si lo básico, esta conexión con ser perro, está bien. Si está saliendo a pasear, si está pudiendo usar el olfato, si no lo está usando porque nosotros no se lo estamos permitiendo o porque es tan reactivo, usa tanto la vista que no puede conectar con el olfato, no está pudiendo morder, no está pudiendo tironear de un juguete, luchar con otro perro, con otra persona con el juguete. Bueno, ese perro no está siendo perro, no está conectando con su esencia básica. Entonces, por ahí, parte del problema, simplemente con la conexión con esas cosas, hace que desaparezca. Y si no desaparece, ya estamos aportando un gran equilibrio o sea, estamos plantando las bases de ese equilibrio para terminar pues, de resolver aquello que le está afectando en más profundidad. Esto mismo ocurre con nosotros. Cuando nos alejamos de nuestra esencia, empezamos a tener todos estos mismos problemas que tienen nuestros perritos. ¿Cómo nos damos cuenta que nos estamos alejando del camino, que nos estamos yendo de nuestra esencia? Y para ello tenemos a una gran ayuda, a una gran amiga, que es la vida. La vida, cuando tenemos un conflicto, esto de dársela contra la pared, lo que está haciendo es brindarnos una oportunidad de soltar esa situación. En ese conflicto que estamos viviendo, vamos a tener dos opciones. Una es seguir en el conflicto. ¿Cómo sigo en el conflicto? Tratando de resolverlo desde los mismos pensamientos que me generaron el conflicto, tratar de resolverlo. Entonces, si yo me siento estafado por alguien, no reconocido, no elegido, bueno, ahora no se me ocurren más cosas, pero digamos, hay algo que yo siento que no está siendo percibido, lo que voy a hacer es buscar la forma de que esa persona me, me reconozca, me quiera, me elija, me pague, me devuelva, de- muestre que se había equivocado. Y si no lo hace, voy a buscar las justificaciones para encontrar el por qué no lo está haciendo el otro. Entonces, cuando estoy haciendo eso, me estoy alejando más del camino, estoy rechazando esta oportunidad que me está dando la vida de soltar. ¿Y a qué me refiero con esto de soltar, de sanar? Si en algún momento hiciste terapia, con un psicólogo, la que sea, seguramente te pasó de que estuviste trabajando en una situación de conflicto, que fue la que te llevó seguramente a eso, y has podido ver cuáles eran los mecanismos o pensamientos que usabas para estar en el conflicto. Te diste cuenta de qué es lo que estabas haciendo. Te diste cuenta con qué emoción te seguías agarrando ese conflicto. Pudiste ver algo que desarma el conflicto. El desarmar el conflicto lo que te hace es abrirte a esa situación. Por lo tanto, muy probablemente esa situación se vuelva a presentar en tu vida, pero como vos soltaste, pudiste ver cuáles eran todos esos mecanismos, todas esas emociones, todo eso que vos estabas poniendo en juego en esa situación y al ya no estar, no te afecta. O sea, ves esa situación y decís, ah, mira, esta situación
era tal situación, pero ahora, o simplemente un recuerdo de algún trauma, una situación conflictiva que hoy vamos a decirle que lo llaman lo resignificaste. Pero el verdadero proceso es esto de poder soltarlo. Es decir, ok, me abro. ¿Por qué? Porque cuando ocurre este suceso, lo que ocurre es este movimiento de como cierta cuestión cómica, de verlo, de reírte de lo que hacías antes y de estar abierto a esa situación. Ver qué otra cosa más te falta ver o absorber esa situación. Ahora, cuando no hago ese proceso, esa situación me vuelve a doler, es más, puede ser mucho más tenue en su intensidad, pero me vuelve a doler más todavía como si fuera terrible. ¿Por qué? Porque es tanto el dolor que vengo acumulando, que vengo esquivando, que vengo resolviendo, porque ahora no me voy a volver a meter con ese tipo de personas, porque yo ya sé cómo es ese tipo de persona. ¿Y qué hago? Me meto a un otro trabajo o negocio que termino en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque no resolví esa situación, sino que yo ya sé de qué va. Entonces, bien, ante esta situación de conflicto, tenemos dos opciones. Una, resolverlo, ¿sí? Rechazar esta oportunidad de soltarlo y buscar una nueva respuesta, o soltarlo, o ver qué es lo que yo estoy poniendo en ese lugar. Cuando hago eso, estoy aprovechando esta oportunidad que me está dando la vida para volver a acercarme a mi esencia, al camino. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo hago el otro movimiento, rechazo esta oportunidad que me da la vida dice, porque obviamente la vida no te va a obligar a hacerlo, porque si no, no estarías eligiendo, lo que hace la vida es decir es, tranquilo, no te preocupes, ya voy a volver. Entonces, ¿qué hace la vida? Te da un tiempo para que vos te acomodes un poco, no estés tan a la defensiva, ponele, y vuelve a la carga. Vuelve a mostrarte esta situación, ese lugar de dolor, esa situación de sufrimiento que tenés que soltar para que la vuelvas a enfrentar. Pero ¿qué va a ocurrir? Como vos ya ignoraste esa oportunidad y seguiste con tus pensamientos, lo que hiciste es reforzar esa forma de pensar. Reforzaste ese circuito neurológico, ¿sí? O sea, te hiciste más fuerte. Por lo tanto, si vos sos más fuerte, la siguiente situación tiene que volver a ponerte en un estado de desequilibrio. Entonces necesita poder superar tu fuerza. No te va a romper, hasta cierto punto, depende de cómo vengas, pero digamos, va a estar ahí en esta oportunidad de que vos puedas ver esta situación. Obviamente, cuando nosotros seguimos haciendo este rechazo a esta situación cada vez se va a presentar con más fuerza, con más energía, con más dureza, hasta el punto de que por ahí no puedas superar esa prueba. Pero estamos hablando de casos mucho más extremos. Pero si estás en eso, bueno, presta atención que ahí estás teniendo una oportunidad. Y ahí es, y esta es digamos, esta situación es la que a mí me va permitiendo ir volviendo a conectar con mi esencia. Y para vos que estás escuchando esto que estamos hablando, te pregunto, ¿sabés cuál es la señal que está dando tu vida para que conectes con tu esencia, con este camino trazado? Exactamente, tu perro. Nuestros perros conectan con nuestras emociones y volviendo a la parte egoica, digamos, la necesidad de justificarlo, ya está recontra demostrado que los perros conectan con nuestras emociones. Desde un montón de aspectos, ¿sí? O sea, pensá que cualquier emoción que vas sintiendo genera un cambio químico en tu cuerpo. Este cambio químico, obviamente, el perro con la nariz que tiene lo detecta al toque, además de que obviamente lo va a ver en nuestra gestualidad. Entonces, ya de esa manera el perro está viendo que algo está pasando y entonces va a reaccionar en cuanto a eso. Pero siempre va a reaccionar, o sea, va a conectar con eso que está ocurriendo siempre que se vea afectado. Me acuerdo de una película de Jet Li, que justamente hacía como de perro porque tenía un collar y cuando sacaban el collar digamos, hacía desastres. ¿Qué ocurre? Está ¿cómo se llama? En un supermercado, así de barrio, y se empiezan a pelear. Y él sigue buscando algo para comprar. Y atrás se están matando, se están pegando, digamos. Y él no se ve afectado para nada. ¿Por qué?
porque esa situación no le representa una situación de conflicto, no resuena, digamos, no le produce miedo, ¿sí? Entonces, como eso en él no está, no ve esa situación como un peligro, no resuena con la situación, por lo tanto, sigue en su mundo, sigue en su vida. Bueno, los perros y nosotros hacemos lo mismo. Vamos a resonar con las personas y los perros que tengan estados emocionales parecidos y con los que no, no vamos a resonar. Entonces, nuestros perros conectan con nuestras emociones porque ellos también están en un proceso también de aprendizaje y son ellos en su sintomatología, en su problema de conducta, en su enfermedad, que nos van a poner de frente a eso que no estoy queriendo ver, que no estoy pudiendo ver, o que es el momento de empezar a trabajarlo, a mirarlo. Entonces, pensá bien cuál es el problema de conducta de tu perro, cuál es la enfermedad que tiene tu perro. Pensá cuándo se da, dónde se da, en el caso de enfermedad, dónde le apareció, qué enfermedad es, digamos, con qué personas es el problema, con qué perros es el problema, digamos, con qué objetos hay qué lugares son donde se activa, con qué frecuencia, digamos, trata de pensar todos los detalles de la situación en la cual aparece el conflicto. Y después agarrá y pensá en los conflictos que vos tenés en tu vida. Pensá en esos conflictos en el trabajo que tenés, pensá dentro de esos conflictos de qué tienen que ver, si tienen que ver con lo económico, tienen que ver con el conocimiento, tienen que ver no es la imaginación, con la creatividad, qué conflictos estoy teniendo en la familia o con mis amigos. En el trabajo también, todos más o menos se van a ir moviendo en esos ámbitos. Y es qué lugar estoy ocupando yo, me siento escuchado con mis opiniones, me siento cancelado. Es decir, pensá bien los conflictos que estás teniendo en tu vida y después juntalos. Mirá los conflictos de tu perro, mirá tus conflictos y fíjate qué cosas tienen en común, porque seguro que las hay. Y no las pienses solamente como cuestiones en común, sino también como contraposición, ¿sí? Así es, yo siento que tengo que ser amable con todas las personas por la religión, lo que pienso, exacto, entonces no reconozco mis sentimientos de ira, de rechazo, o también de desconfianza o de desvalorización de los otros, entonces es mi perro quien lo ejecuta, entonces al ver a otras personas lo pone de manifiesto. Como yo no me estoy haciendo cargo de eso que me está atravesando, porque pienso que hay que ser de determinada manera con las personas, mi perro es el que está queriendo comerse a todo el mundo. Y esto me pasó ayer que me vi con mi viejo, que me contó, esto digamos, de cómo uno se agarra de esos pensamientos, cómo toma esa parte egoica, que le estaba contando, estábamos hablando de mi hija, y le contaba algunas cuestiones que yo veía, que quería charlar con ella. Entonces mi viejo me dice, mirá, los pibes, mi viejo aparte, o sea, aparte de ser mi viejo, es docente, este, entonces tiene mucha experiencia con trabajo de chicos y adolescentes. Entonces me decía, mirá, los pibes no te quieren escuchar, no quieren escuchar a los adultos. Si los pibes lo que hacen, digamos, es de que se dice tribus, ¿sí? Y se escuchan y están entre ellos, digamos, pero no quieren escuchar a los adultos. Entonces, ¿a qué venía esto? Que en los últimos años, bueno, o sea, un año para atrás, antes, Larita estuvo, digamos, a unos conflictos en el colegio, así, donde puso de manifiesto que no estaba bien, entonces tuvimos que ponernos a trabajar con la madre, terapia, el colegio, para ayudarla con lo que le estaba pasando. Que lo que le estaba pasando justamente era el producto de esos pensamientos y formas que queremos, que pretendemos para nuestros hijos, sin darnos cuenta. Eso siempre está funcionando, aunque digas que no, aunque digas que no, que vos haces las cosas distintas, qué sé yo. No, no. Este, ¿Por qué? Porque te lo va a demostrar tu hijo. Tu hijo te va a demostrar si es así o no es así. Perdón, me fui un poquito por las ramas. Eh, entonces, que justamente es esto, es decir, viendo lo que exponía mi hija, tuve que ver lo que
yo pensaba con respecto a ser padre, a lo que es mi hija. Entonces tuve que modificar esa situación, o sea, empezar a ver a mi hija de otra forma. Ahora, por más que haya hecho ese movimiento, hay una parte del ego que siempre quiere sobrevivir con respecto a cómo tienen que ser las cosas desde mi perspectiva, que hizo que quiera volver a charlar con mi hija. Bueno, ahora que la veo bien, le quiero decir un par de cosas. Y ahí es donde mi viejo me decía todo esto y donde me cuenta casos de otras familias con la misma situación y diciéndole, no te quieren escuchar. Es más, en cuanto hables, la vas a cagar, vas a volver al mismo punto de partida porque no te quieren escuchar. Quieren compartir con vos, punto. Digamos, ¿sí? Quieren que los acompañes, nada más. No quieren que los alecciones. ¿Sí? En cuanto abras la boca con respecto a eso, volviste todo para atrás. Y cuando me decía esto me empecé a reír, le digo, tenés toda la razón, le digo, tenés toda la razón, vi el movimiento que quería hacer, etcétera, etcétera. Entonces me fue muy gracioso. Es decir, bien, esta situación de conflicto nuevo con mi hija, por así decirlo, o digamos, de lo que a mí me preocupa, porque ella no sabe nada y no le preocupa toda esta situación, que tiene que ver con lo que yo veo como padre, puedo decir, ah, ok, esa situación me está mostrando todo esto. Y la otra parte, digamos, esto de cómo el ego siempre quiere volver a la carga. El tema es poder hacer este ejercicio de mirar esta situación y siempre tener un otro que más o menos entiende de estas cosas para mirarte y reírte y decirme, la estás por cagar. O sea, te la estás por dar contra la pared otra vez. Y lo otro que también recordé fue una persona que se había ido de viaje con su familia y le habían pasado ciertos conflictos, y cuando volvió, lo que le ocurrió fue que se le descompuso la camioneta, el auto y hasta se jodió una gamba. Entonces, tiempo después, me decía la persona que se había dado cuenta que lo que a él, toda esa situación, lo que estaba afectado era su movilidad. ¿A qué voy con esto? A que esas cuestiones que parecen que pasan así fortuitamente, también son una oportunidad para ver qué me está pasando a mí. Yo no me siento, podría ser, acompañado por mi familia para hacer viajes. Yo no, yo digo que me iría de viaje solo, pero la verdad es que no me la banco, no lo quiero, quiero ir acompañado. O digamos, ver situaciones, o la forma en la que estoy yendo no me está gustando, me trae conflicto, es decir, esa situación que está ocurriendo me está mostrando algo. Entonces, nada, fue cuando me lo contó, que ya me lo había contado cuando ya ocurrió todo, dije, no lo había visto, fue genial, porque mirá, si es esto de mirarme, che, me pasa esto y esto, ¿qué me quiere decir? Que tengo problemas con la movilidad. Entonces, a través de tener problemas con la movilidad, tengo que ver qué cosas fueron sucediendo antes que me vayan dando esas pinceladas de entender qué es lo que me está pasando. Tengo problemas con la movilidad, tengo problemas con las personas con las que voy de viaje, tengo problemas con las que no voy de viaje, tengo problemas en la forma de ir de viaje. Digamos, me va a dar todos esos datos para ir pudiendo desarmar esa situación egoica que estoy teniendo, esto de voy a hablar con mi hija, voy a tal cosa, vuelvo, no estoy aprovechando la oportunidad que me está dando la vida de poder soltar esa situación y que siempre sea más amplia. ¿Por qué? Porque yo en la modificación que hice con respecto a cómo me veía como padre, lo que pensaba acerca de mi hija cuando empezó con toda la situación conflictiva, me hizo modificar y tener que ver qué cosas se me movían ahí. Cuando las pude ver y liberarlas, ¿sí? Empecé a volver a tener otro vínculo con mi hija desde otro lugar más sano, más saludable, más amoroso. Si yo hubiera seguido encerrado en lo que tiene que hacer, muy probablemente la situación con mi hija sea muy conflictiva. Pero como no dejo de tener una estructura psicológica, como todo lo que venimos hablando, el ego vuelve a aparecer, vuelve a la cara con, bueno, ahora que estamos bien, tácate. No, 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 estás volviendo a hacer lo mismo que antes.
Bien, ¿y por qué hacemos todo esto? ¿Por qué te estoy contando de todo esto? Por lo que vimos al principio de todo. Recordá que el camino, esa esencia tuya de volver al camino, es ese lugar donde vas a brillar, donde está nuestra mejor versión de nosotros, donde contagiamos al resto, donde estamos inspirados y donde inspiramos a otros a seguir el mismo proceso. Por lo tanto, te invito a escuchar la transformación que trae tu perro a tu vida. Nos vemos la próxima.